Voy a cosechar los frutos de la ciruela para hacer un delicioso chutney. Bueno, los frutos de la ciruela están listos para ser cosechados. Miren qué hermosos que están. Tamaño increíble, un sabor impresionante los de esta variedad de ciruela. Así que ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar a la cocina y los voy a convertir en un delicioso chutney. Bueno, acá tenemos las ciruelas recién cosechadas en nuestra huerta. Van a ser el ingrediente estrella de este chutney. Su nombre científico es Prunus domestica. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes para hacer este chutney y luego sí vamos a pasar a la preparación. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este delicioso chutney de ciruela. Primero les voy a contar qué ingredientes son y qué cantidad necesitamos de cada uno de ellos. El ingrediente estrella de esta receta es la ciruela. De ciruela necesitamos obtener una compotera de pulpa o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa. Por acá tenemos media copita de vinagre. Por acá tenemos 50 gramos o el equivalente 2 cucharadas de azúcar mascabo. Puede ser cualquier otro tipo de azúcar. Por acá tenemos media cebolla pequeña. Por acá tenemos un anís estrellado. Esto le va a aportar un sabor increíble. Por acá tenemos una cucharadita de cúrcuma. Y por acá tenemos una cucharadita de sal. En este caso estoy utilizando sal rosa del Himalaya, pero puede ser cualquier otro tipo de sal. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación. Antes de pasar a la preparación, les cuento que en el canal tenemos otros chutneys. En la descripción de este video les voy a dejar sus links. Lo primero que vamos a hacer es pelar las ciruelas y cortarlas en pequeños trozos para obtener una compotera de pulpa o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Bueno, acá como verán ya tenemos la compotera de pulpa de ciruela o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a llevar todos los ingredientes, menos el anís estrellado, a la procesadora. Bueno, en la procesadora vamos a agregar todos los ingredientes, menos el anís estrellado. Ese lo tenemos reservado para luego. Agregamos la pulpa de ciruela, el azúcar, el vinagre, por acá la media cebolla. Vamos a agregar la cúrcuma y la sal. Procesamos y continuamos. Bueno, miren qué pinta que tiene esto, pero aún falta un paso. Ahora vamos a llevar tanto la mezcla como el anís estrellado que teníamos reservado a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el fuego al mínimo, lo más bajito posible. Ponemos a calentar la mezcla y en este momento agregamos el anís estrellado. Esto le va a aportar un sabor increíble. Dejamos 5 minutos más o menos a fuego bajo y luego retiramos. Bueno, se cumplieron 5 minutos, así que ahora voy a apagar el fuego. Alguno me preguntará por qué hago esto de calentar el chutney. Bueno, les cuento que es el secreto para que el anís estrellado regale todo su sabor. Queda increíble. Además les cuento algo muy lindo que está ocurriendo. Hay un aroma impresionante. Ahora voy a dejar enfriar el chutney y luego servir. Una vez que dejé enfriar el chutney, le retiré el anís estrellado. Luego serví. Así que ya puedo decirles que ya está listo nuestro chutney de ciruela. Todas nuestras recetas van con prueba de sabor, así que ahora me voy a servir un poquito del chutney de ciruela, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probarlo.
Bueno, llegó el momento más lindo de la receta y el más esperado por mí, el momento de la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso, un chutney de ciruela. Estas salsas agridulces me encantan. No me paran de asombrar tampoco la cantidad de sabores que puede tener esta sola cucharita. Acá tengo una porción servida y la cucharita en mano dispuesto a probarlo. Vamos a pasar a probar y les cuento el sabor. Bueno, vamos a ver qué tal está este chutney de ciruela. Mmm, mmm, qué delicia. Como le dije recién, no me para de asombrar con la cantidad de sabores que puede tener una sola cucharita. Es una invasión de sabores, matices de sabor increíble. Bueno, ahora les voy a hacer un resumen. Voy a probar otra cucharita, dejo la compoterita y paso a describirles el sabor. Mm, es increíble esto. Increíble. Después que deje de filmar voy a seguir comiendo este chutney de ciruela porque es una delicia total. Sabor afrutado, bien ácido, bien dulce, muy equilibrado y se juntan la acidez y la dulzura de la fruta y de los distintos ingredientes. Cada uno aporta lo suyo. El ingrediente que no debe faltar en un chutney, por lo menos para mí, es el anís estrellado. Aporta un sabor increíble, no saben lo que es. El sabor ácido y dulce de la misma ciruela y después también aportan lo suyo el vinagre que le da acidez, la cebolla que le da también un cierto dulzor. Todos los ingredientes se equilibran muy bien y hace que sea un sabor muy lleno de matices y muy rico, una delicia. Bueno, miren, me tenté. Me voy a servir otra cuchara porque esto está increíble. El chutney de ciruela se los recomiendo. No puedo parar. Como verán, me tuve que servir otra cucharada porque es increíble. Se lo recomiendo el chutney de ciruela. Quedan muy bien muchas frutas, pero en particular las frutas ácidas en los chutneys van de la mano, quedan increíbles. Les recomiendo que en el canal tenemos varios chutneys ya hechos, inclusive con algunas frutas que quizás no conozcan, así que les puede acercar también esas frutas medias desconocidas a través de una receta deliciosa que es el chutney. Bueno, y además de invitarlos a que se queden a ver otros chutneys que tenemos en el canal, también los invito a que vean otras recetas. Tenemos helados, salsas, jugos. Bueno, espero que les guste lo que hacemos. Y bueno, antes de despedirme, les pido que se suscriban en nuestro canal. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Bueno, me voy a despedir hasta la próxima. Seguramente con alguna otra receta o con algún otro video que pueda llegar a ser interesante para ustedes. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.